Good evening. Buenas noches. If you have your Bibles, let me invite you to open with me to Isaiah Si tiene su Biblia, vaya a Isaías, chapter 7. capítulo 7. Isaiah chapter 7. Isaías, capítulo 7. We're going to begin reading here in just a moment in verse 1, and then we'll pause and pray for God to grant us understanding. Vamos a, en un rato, leer el verso 1 y vamos a parar para orar, pedirle al Señor que nos dé entendimiento. I bring you greetings from the believers at St. Rose Community Church. Le envío saludos de los creyentes de la iglesia de la comunidad de Santa Rosa. It's a joy to be with you to open God's Word. Es un gozo estar con ustedes e ir a la palabra. Every day, Cada día we have a decision to make. tenemos decisiones que tomar. We're going to trust the Lord God, Vamos a creerle a el Señor nuestro Dios or are we going to trust ourselves? o vamos a creer a nosotros mismos. Sometimes the decisions are small. A veces las decisiones son pequeñas, Sometimes the decisions are large. algunas veces las decisiones son más grandes. A few days ago, I stumbled across a sermon from my younger days. Hace unos días encontré un sermón de mis días un poquito cuando era más joven I was on YouTube and found a sermon that I preached when I was 20 years old. y encontré en YouTube un video de un sermón que prediqué cuando tenía 20 años. And there was something about it that brought me to tears. Y hay algo en el video que me llevó a llorar. And it wasn't just the bad preaching, Y no era solamente lo malo que prediqué, and it wasn't just the poor video quality from 13 years ago. tampoco era la mala calidad del video de 13 años atrás. I saw something in that 20-year-old that I didn't recognize as much. Yo vi algo en ese joven de 20 años que no lo pude reconocer tanto ahora. There was a dependence on the Lord. Había una dependencia total en Dios. There's a desperation for Him. Había una desesperación por Dios. There was an optimism of what God could do. Había un optimismo de lo que Dios podría hacer. It was a 20-year-old that was excited about the mission of God. Era un joven de 20 años que estaba súper emocionado con la misión de Dios. It was before he had experienced any real suffering. Era antes de él haber podido experimentar sufrimiento real. He didn't have any scars from 10 years of pastoral ministry. No tenía todavía cicatrices de 10 años en el ministerio pastoral, But he did have this. pero sí tenía esto. He needed God Él entendía que él necesitaba de Dios. in a way that I felt that I was lacking this week. En una manera en la cual yo creo que yo estaba fallando yo mismo en esta semana. Something happens as you get older as a Christian, Algo sucede cuando crecemos en ser cristiano and sometimes you can learn a lot of things, y muchas veces podemos aprender muchas cosas and you can overcome a lot of sin, y podemos vencer mucho pecado, but the drift of our hearts pero cuando nuestro corazón se aparta poco a poco, is always a drift toward trusting ourselves. siempre se va apartando hacia confiar en nosotros mismos. It's a drift that started with Adam and Eve. Es apartarse que comenzó con Adán y Eva It's a drift that we see happening in Isaiah chapter 7. y ha sido algo que vemos aquí en Isaías capítulo 7. King Ahaz has a choice. El rey Acaz tenía una decisión. He's faced with a situation, Él está enfrentando una situación and the question is whether he will trust himself or trust the Lord. y la pregunta es si él va a confiar en sí mismo o si va a confiar en Dios. Isaiah chapter 7 verse 1. Isaías capítulo 7 verso 1 dice: In the days of Ahaz, the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, the king of Israel, came up to Jerusalem to wage war against it, but could not yet mount an attack against it. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Rezín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Let's pray. Oremos. Father, help us to trust you now. Padre, ayúdanos a confiarte en esta noche. Speak to us. Háblanos.
through your word, a través de tu palabra, by your grace, por tu gracia and for your glory. y para tu gloria. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Isaiah chapter 7, verse 1 gives us the context. Isaías 7:1 nos da el contexto. King Ahaz has heard a bad rumor. El rey Acaz había escuchado un rumor malo. Israel and Syria are joining forces against him. Siria e Israel están uniendo fuerzas para venir a atacarles. We are told they're not ready, but they're coming. Se les dice que no están listos, pero que vienen. And in verse 2, we see King Ahaz's response Y en el verso 2 vemos la respuesta del rey Acaz and the response of his people y la respuesta de su pueblo to this possible threat. de esta amenaza aparente. Verse 2. Verso 2. When the house of David was told Syria is in league with Ephraim, the heart of Ahaz and the heart of his people shook as the trees of the forest shake before the wind. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. What does it look like when the heart of a man shakes? ¿Cómo se ve cuando el corazón de un hombre tiembla? We in New Orleans know what it looks like for a tree to shake in the wind. Nosotros en Nueva Orleans sabemos cómo se ve un árbol que se está moviendo de lado a lado. The tree shakes back and forth and left and right. El árbol se mueve de izquierda a derecha, para el frente y para atrás. And Isaiah says that this is the case with the hearts of the people. Isaías está diciendo, este es el caso con respecto al corazón de su pueblo. Their hearts are shaken, Sus corazones estaban temblando, but it's not because the war had begun. pero no era porque la guerra había comenzado. No arrow had been fired, No se había disparado ninguna flecha, no one had been killed. nadie había sido asesinado todavía. It's only news of possible attack. Solo son noticias, rumores de un posible ataque. So why are their hearts shaken? Así, ¿por qué entonces se está temblando su corazón? The text says they're fearful, Dice el texto que estaban con miedo. fearful of a possible future. Tenían miedo de un posible futuro. If you're a note taker, you can write this down. Si tú estás tomando notas, puedes anotar esto. We're going to see three truths from Isaiah chapter 7. Vamos a ver tres verdades de este texto, Isaías 7. Number 1, Número 1. fear shakes the self-reliant heart. El miedo sacude el corazón autosuficiente. This is how anxiety works. Así es que trabaja la ansiedad. This is how worry works. Así es que trabaja la preocupación. Anxiety causes us to die 100 deaths before any death occurs. La ansiedad nos hace morir 100 muertes antes de la verdadera muerte. It makes you suffer before the suffering gets there. Nos hace sufrir antes que el sufrimiento llegue. Charles Spurgeon says anxiety does not empty tomorrow of its sorrow, Charles Spurgeon dice, la ansiedad no vacía el mañana de su dolor, only today of its strength. sino que vacía el hoy de su fuerza. Anxiety brings the possible painful future, La ansiedad trae el posible futuro and it brings it into your present, y lo trae a tu presente, even if it may never happen. aunque a lo mejor nunca suceda. What does it mean to have a shaken heart? ¿Qué significa tener un corazón temblando o conmovido? It's a worried heart, Es un corazón preocupado, an anxious heart, un corazón ansioso, a fearful heart, un corazón temeroso, a heart that feels the weight un corazón que siente el peso of having to save yourself de tener que salvarse a sí mismo or fix yourself o arreglarse a sí mismo or protect yourself o protegerse a sí mismo from some perceived future. de algo que es posible en un futuro. In the midst of their shaking, En el medio de esta dinámica, God sends his word. Dios envía su palabra. God sends Isaiah. Dios envía al profeta Isaías. Isaiah chapter 7, verse 3. Verso 3, capítulo 7 de Isaías. And the Lord said to Isaiah, "Go out to meet Ahaz, you and Shear-Jashub, your son, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the washer's field." Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero.
Ahaz is inspecting the water supply. Acaz está investigando el suministro de agua. He's frantically trying to prepare. Él está tratando de prepararse de manera desesperada. And Isaiah interrupts E Isaías interrumpe with these words in verse 4. con estas palabras en el verso 4. And I'll just go one verse at a time, 4 through 6. Verse 4, and say to him, be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands, fierce anger of Rezin and Syria, the son of Remaliah. Y dile, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Resín de Aram y el hijo de Remalías. Because Syria with Ephraim and the son of Remaliah have devised evil against you. Porque Aram ha tratado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías y han dicho, saying, let's go up against Judah and terrify it, and let's conquer it for ourselves, and set up the son of Tabeel as king in the midst of it. subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabael. So Ahaz is worried. Así que Acaz está preocupado, The people are terrified. la gente está súper temerosa. And Isaiah responds with commands. Isaías responde con mandatos. Be careful. Tengan cuidado, Be quiet. cállense, Don't fear. no tengan miedo, Don't let your heart be faint. no dejen que el corazón desmaye. I think too often we treat fear and anxiety and worry sort of therapeutically. Muchas veces tratamos el miedo y la ansiedad y la preocupación de forma terapéutica And we can forget to treat it with the kind of force Isaiah treats it with. y olvidamos tratarlo con la fuerza en la cual Isaías está tratando esas cosas. Isaiah doesn't try to make Ahaz feel better about his anxiety. Isaías no está tratando de hacer sentir mejor al rey Acaz con su ansiedad. He commands Ahaz, Él le da un mandato. do not fear. No tengas miedo. Replace fear Reemplaza el miedo with faith. con fe. Isaiah wants to bring perspective. Isaías quiere traer perspectiva. Ahaz thinks these nations are powerful. Acaz piensa, estas naciones son poderosas. From God's perspective, Desde la perspectiva de Dios, he says they're like a stick burning at both ends. ellos son como un palito que se está quemando por los dos lados. Just give it some time, Solamente dale un poquito de tiempo and they will burn out. y ellos se van a quemar ellos mismos. From God's perspective, Desde la perspectiva de Dios, everything is going as planned, todo va de acuerdo a lo planeado and a remnant of his faithful y un remanente de sus fieles will remain. permanecerá. Isaiah continues, Isaías continúa verse 7. en el verso 7. Thus says the Lord God, it shall not stand, it shall not come to pass. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Verse 8, he says, for the head of Syria is Damascus, the head of Damascus is Rezin, and within 65 years, Ephraim will be shattered from being a people. Verso 8, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. But if you are not firm in faith, you will not be firm at all. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. So Isaiah is clear. Isaías es claro. This threat will not come to pass. Esta amenaza no prosperará. What you're worried about is not going to be a reality. Lo que te estás preocupando no se convertirá en una realidad. God has said it, Dios lo ha dicho and that settles it. y eso es suficiente. In 65 years, you won't even be able to recognize these as nations. En 65 años estos dos no van a ser ni naciones. So Ahaz and the people, Así que Acaz y la gente, el pueblo, they have hearts that are shaking ellos tienen corazones temblando because they're afraid of earthly kings. porque están temerosos de reyes terrenales. They are shaking as if there's no heavenly king to turn to.
Ellos están temblando como si no hubiese un rey celestial a quien ellos pudieran clamar. They're shaking as if no one's in control. Ellos están temblando como si nadie estuviera en control. And Isaiah makes the whole point very clear. Y Isaías hace el punto bien claro. Verse 9. En el verso 9, If you're not firm in faith, si ustedes no lo creen, you will not be firm at all. de cierto no permanecerán. If you're a note taker, truth number 2, Si están tomando notas, punto número 2, faith strengthens the God-trusting heart. la fe fortalece el corazón que confía en Dios. This lesson Isaiah is trying to teach Ahaz Esta lección que Isaías está enseñándole a Acaz is the same lesson that Jesus tries to teach his disciples. es la misma lección que Jesús trató de enseñarle a sus discípulos. Consider Jesus' words in Matthew 6. Considera las palabras del Señor Jesús en Mateo 6. If God clothes the grass of the fields, which today is alive and tomorrow thrown in the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Mateo 6:30, y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? When the disciples panic in the storm, Cuando los discípulos estaban llenos de pánico en medio de la tormenta, in Matthew 8, Jesus says, why are you afraid, en Mateo 8 Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, O you of little faith? hombres de poca fe? The negative side of the command El lado negativo del mandato, is do not fear. no tengan miedo. The positive side El lado positivo, is trust God. confíen en Dios. And there are two ways to live in this world. Y hay dos maneras de vivir en este mundo. We can live as if there is no trustworthy God Podemos vivir como si no hay un Dios en quien podamos confiar in control of every detail in the world, y en control de todos los detalles de este mundo. or we can live as if there's a good and sovereign God O podemos vivir como que hay un Dios bueno y soberano who commands the waves que manda a las olas and who keeps his promises. y mantiene sus promesas. Martin Lloyd-Jones says this: faith is the refusal to panic. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, la fe es la negativa a entrar en pánico. A couple weeks ago, I had family in town for Thanksgiving, Hace unas semanas atrás tuve familia en mi casa para Acción de Gracias and we got the privilege of watching a football game together on Friday night. y tuvimos el privilegio de ver un juego de fútbol el viernes en la noche. I am a Georgia Bulldog fan. Yo soy un fanático de Georgia. Amen. Amén. My father-in-law is a Georgia Tech fan, Mi suegro es fanático de Georgia Tech. and he came all the way down from Georgia and Yep. happened to be at my house when the game was Georgia Tech. Y él vino desde Georgia a pasarlo en mi casa cuando precisamente estaba jugando Georgia contra Georgia Tech. 8 minutes left in the fourth quarter. Cuando faltaban otros 8 minutos del último cuarto, Georgia Tech's winning 20-6. Georgia Tech estaba ganando 20-6. My father-in-law gloated for 3.5 hours. Mi suegro estaba echándoselas por 3 horas y media. And I was beginning to wonder why we invited them at all. Y yo estaba pensando por qué los habré invitado. That game went to 8 overtimes, Este juego se fue a 8 tiempos extras and Georgia won. y Georgia ganó. And I was glad we invited them. Y yo estaba contento de haberlos invitado. When we watched that game, Cuando nosotros vimos el juego, I'm surprised the neighbors did not call the police. yo estoy sorprendido que los vecinos no llamaron la policía. I went from happy Yo iba de estar súper feliz to sad a estar triste, to running around my house, corriendo alrededor de la casa, pulling my hair. jalándome el pelo. The next morning, La mañana siguiente, my 7-year-old son mi hijo de 7 años wanted to know what happened in the game. quería saber qué pasó en el juego. He's a Georgia fan Él es fanático de Georgia, igual que yo, because I'm a good dad. porque yo soy un buen padre. And so he wants to know what happened in the game. Así que él quería saber qué pasó en el juego. So I pull up the 20-minute recap. Así que yo puse en YouTube el video del resumen de 20 minutos del juego So that I can experience it with him. para que yo pudiera experimentarlo nuevamente con él. My second experience of watching that game Mi segunda experiencia de ver ese juego was very different than the first. fue bien diferente a la primera. My second experience, I sat in the recliner the whole time.
Mi segunda experiencia, yo estaba en la silla sentado bien cómodo, with a smile on my face. con una sonrisa en mi rostro. What was the difference between the first and the second? ¿Cuál era la diferencia de la primera vez que lo vi y la segunda vez que lo vi? In the second game, I knew the end of the story. En el segundo día, que la segunda vez que lo vi, ya yo sabía el final de la historia. I knew who won. Yo sé quién iba a ganar. Christian, you get to live your life knowing Cristianos. the end of the story. Nosotros vivimos nuestra vida sabiendo quién gana al final. You get to live your life knowing who has already won. Nosotros vivimos nuestra vida sabiendo quién ha ganado ya. Therefore, we live our lives with faith, Por tanto, vivimos nuestra vida con fe, the refusal to panic. no rechazando el pánico, entrar en pánico. Isaiah just puts it this way. Isaías lo pone de esta forma. If you're not firm in faith, you will not be firm at all. Si no estás creyendo, no podrás permanecer. Now, Ahaz received a lot of grace with these words. Así que Acaz había recibido mucha gracia por estas palabras, But Ahaz refused the grace of these words. pero Acaz se negó a confiar en Dios. Look at verse 10 with me. Mira lo que dice el verso 10. Again, the Lord spoke to Ahaz. El Señor habló de nuevo a Acaz. Ask a sign of the Lord your God. Let it be deep as Sheol or high as heaven. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. But Ahaz said, I will not ask, and I will not put the Lord to test. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. And he said, Hear then, O house of David, is it too little for you to weary men, that you weary my God also? Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? God offers Ahaz a sign. Dios ofrece al rey Acaz una señal. It can be high as heaven. Puede ser tan alta como el cielo. It can be deep as Sheol. Puede ser tan baja como el Seol. He wants to increase Ahaz's faith. Quiere ayudar a que la fe de Acaz crezca. And Ahaz says, no thank you. Y Acaz le dice, no gracias. And Ahaz actually quotes scripture. Y Acaz hasta cita la escritura misma. I will not put my God to the test. Yo no voy a tentar a mi Dios. Sounds holy. Suena como algo santo, But from the response, pero de esta respuesta we see that this is the wrong answer. vemos que esta es la respuesta equivocada. Isaiah says he has wearied God. Dice que ha cansado a Dios. There is something else going on in the background. Hay algo también que está sucediendo en el trasfondo. Ahaz doesn't want a sign Acaz no quiere una señal because Ahaz already has his own plan. porque Acaz ya tiene su propio plan. We know from 2 Kings what Ahaz's plan really is. Sabemos por Segunda de Reyes cuál era ese segundo plan, ese plan que tenía Acaz. He's going to seek for help, Él iba a buscar ayuda, but not from God. pero no ayuda de parte de Dios. He's going to go to Assyria, Él iba a ir a Asiria, the evil nation. esta nación malvada, He aims to ask them for help. y les iba a pedir a ellos por ayuda. And that decision Y esa decisión would destroy him. lo iba a destruir. Truth number 3, our final one for tonight. Nuestra última verdad, último punto de hoy. Pride destroys the self-reliant. El orgullo destruye a los autosuficientes. Ahaz does what the world would tell him to do. Acaz iba a hacer lo que el mundo le dice que haga. He trusts the big, bad nation of Assyria Él iba a poner su confianza en esta nación malvada de Asiria instead of trusting God. en vez de creer y confiar en Dios. And how tempted are we to do this in our own lives? Y cuán tentados estamos nosotros a hacer eso mismo con nuestras vidas. It shows up in our spiritual lives, Esto aparece constantemente en nuestra propia vida espiritual, in our prayerlessness. en nuestra falta de oración. Consider your biggest problem you're facing right now. Considera el problema más grande que estás enfrentando en este momento. How much time have you spent thinking about that problem? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado pensando en ese problema? How to fix that problem? ¿Cómo arreglar ese problema? How much time have you spent talking about that problem? ¿Cuánto tiempo hemos gastado hablando acerca de ese problema? How much time have you spent on your knees before the Lord?
¿Y cuánto tiempo hemos dedicado en nuestras rodillas presentándolo al Señor? about that problem? Específicamente acerca de ese problema. All of us Todos nosotros do what Ahaz is doing. hacemos lo que Acaz hizo. We trust ourselves Confiamos en nosotros mismos and we trust our plans y confiamos en nuestros planes before we trust God. antes de confiar en Dios. Self-reliance is a constant, slow drift. La autosuficiencia es una manera de apartarnos de una manera constante pero lenta And it leads to self-destruction. y nos guía a la destrucción. Isaiah responds to Ahaz, Isaías le responde a Acaz and he declares that a sign is going to be given anyways. y él le declara que va a haber una señal como quiera. There's going to be a sign of Israel and Syria's destruction. Y va a haber una señal de la destrucción de Siria y de Israel, But it would also be a sign of Ahaz's destruction. pero también sería una señal de la destrucción de Acaz. Look with me at verse 14. Vaya conmigo al verso 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. He shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. Porque antes que el niño sepa desechar lo bueno y desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come since the day of Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. When Isaiah said the king of Assyria is coming, Cuando Isaías dice que el rey de Asiria viene, it wasn't for Ahaz's protection. no era porque venía para proteger a Acaz, It would be for his destruction. iba a venir para su destrucción. A sign was going to be given to him Se le iba a dar una señal a él to remind him of what's coming. para recordarle de lo que venía. A sign child Una señal que era un niño with a symbolic name. con un nombre simbólico. His existence would be a reminder. Su existencia iba a ser un recordatorio. He would be called Emmanuel, Él iba a ser llamado Emanuel, God with us. Dios con nosotros. But the name was ironic, Pero su nombre era irónico, for that's the very thing Ahaz refused to believe. porque eso fue exactamente lo que Acaz se rehusó a creer. He did not believe that God was with him Él no creyó que Dios estaba con ellos for his good and protection. para su bien y su protección. And because of this, Y por esto, no longer would God's presence la presencia de Dios no iba a estar, be good news for him. no iba a ser buenas noticias para él. God with us is not good news if you've rejected God. Dios con nosotros no son buenas noticias si tú rechazas a Dios. By the time this child was old enough to know right from wrong, Para el tiempo en que este niño era suficientemente grande para saber lo bueno y lo malo, the Israel and Syria they feared would be decimated, estos países iban a ser desintegrados, but the Assyria that he trusted would turn on him. pero la Asiria en que él había confiado los iba a atacar, a traicionar. Ahaz had a choice to make. Acaz tenía una decisión que tomar: Trust God confiar en Dios or trust self. o confiar en sí mismo. He chose wrongly. He chose wrongly. Él escogió de manera incorrecta. He chose what most of us have chosen, Él escogió lo que muchas veces escogemos, what all of us have chosen. o lo que muchos de nosotros escogemos. But I want to conclude with good news this evening. Pero quiero concluir con buenas noticias en esta noche. The New Testament authors look back at this chapter Los autores del Nuevo Testamento miran hacia atrás a este capítulo and they rejoice y ellos se regocijan. because ¿Por qué? a new sign child has been born. Porque un niño que es señal ha nacido.
In Matthew chapter 1, En Mateo capítulo 1, an angel appears to Joseph un ángel se le aparece a José and says his virgin wife will bear a son. y dice que la Virgen María iba a tener un niño And you shall call him Emmanuel, y le vas a llamar Emanuel, God with us. Dios con nosotros. When Ahaz looked to the sign child of Isaiah chapter 7, Cuando Acaz vio el niño que era señal en Isaías 7, he was reminded of coming judgment. él fue recordado de juicio que vendría. But there's a new sign child that you can look to this evening. Pero hay un niño que es señal que nosotros podemos mirar en esta noche, That reminds you of God's mercy. que nos recuerda de la misericordia de Dios. You see, during the Christmas season, Durante la temporada de Navidad, we look to a new and better sign child. nosotros miramos para un mejor señal que es este niño, That reminds us that God is with us que nos recuerda que Dios está con and nosotros for us y está por nosotros in a way deeper than we could ever imagine. en una manera más profunda de la que podamos imaginar. God with us. Dios con nosotros. The divine Son of God became a child El Hijo de Dios se encarnó and lived among us, y vivió entre walked nosotros, among us, caminó entre ate with nosotros, us, comió con nosotros, lived for us, vivió por nosotros, died for us, murió por nosotros and now promises to be with us forever. y ahora promete estar con nosotros por siempre. We don't have to fear. No tenemos que temer, We don't have to rely on our striving. no tenemos que descansar en nuestras propias fuerzas. Surely this is a sign that's higher than the heavens Esto realmente es una señal que es más alta que el cielo and deeper than Sheol. y más profunda que el Seol. Be careful, Ten cuidado, be quiet, mantén silencio, do not fear, no tengas miedo, do not let your heart be faint. no dejes que tu If you are corazón se not ponga ansioso. firm in the faith, you will not be firm at all. Si no vas a estar firme en la fe, no prevalecerás. Cast your anxieties upon the Lord, Derrama todas tus cargas en el Señor, for he cares for us. porque Él tiene cuidado de nosotros. The sign child of Christmas tells us so. El niño, que es la señal de Navidad, Look to him. confiemos en Él, pongamos nuestros ojos en Él, Be reminded, seamos recordados, not of coming judgment, no del juicio que viene, but that he took the judgment for you. sino que Él tomó ese juicio por nosotros. Let's pray. Oremos. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for the beauty of these scriptures. por la belleza de las Escrituras. Help us to believe. Ayúdanos a creer. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.